Me llamo Isabel Vargas. Tengo 67 años y lo que voy a contarte es la historia de cómo, después de décadas de sacrificios silenciosos por mi hija, finalmente abrí los ojos y recuperé mi dignidad. Aunque eso significara romper mi corazón. Siempre se dice que el Día de la Madre es para honrar a la mujer que lo ha dado todo. Pero este año, cuando llegué a casa de mi hija Laura, con flores frescas de mi jardín y un pastel de moras hecho por mis propias manos, su recepción fue distinta. Abrió la puerta, me miró de arriba abajo y con un leve encogimiento de hombros soltó: «Este año preferimos que no vengas, mamá». No discutí, no lloré, solo me di la vuelta, regresé a mi coche y sonreí. Porque lo que Laura no sabía es que el dinero con el que cada mes pagaban su hipoteca venía de mí. Al día siguiente hice una llamada silenciosa que cambiaría todo. Antes de seguir, necesitas entender de dónde vengo. Durante 20 años trabajé como bibliotecaria en el instituto más antiguo de Valencia. Mi sueldo era modesto, pero con disciplina y sacrificio lográbamos salir adelante. Todo cayó sobre mis hombros cuando mi marido, Antonio, falleció de un infarto. Laura y su hermano, Mateo, eran apenas adolescentes. Desde entonces, mi vida giró en torno a mis hijos. Cada día me llevaba el mismo almuerzo: medio bocadillo, una manzana y agua del grifo. Me negaba el café de la máquina, los caprichos, los antojos, todo para ahorrar. Soñaba con una jubilación tranquila. Cuando Laura se casó con Sergio, hace 15 años, deseaban comprar la casa de sus sueños en las afueras de Valencia, en un barrio llamado La Eliana. Pero no podían permitírselo. «Lo que tenemos no alcanza para la entrada», me confesó Laura con voz apagada. Les ofrecí lo poco que tenía, la mitad de mis ahorros para la entrada y mi firma como avalista de la hipoteca. Además, sin que ellos lo supieran, desde entonces les transfería cada mes la mayor parte de la cuota. Nunca quise que se sintieran avergonzados por recibir ayuda. Yo solo quería que pudieran sentirse exitosos, que creyeran que lo lograron por sus propios méritos. Durante 13 años consecutivos, cada día de la madre preparé el mismo pastel de moras, el favorito de Laura desde niña, y un ramillete de flores frescas de mi jardín. Pero con los años, el recibimiento se enfriaba. El año pasado mi pastel quedó arrinconado en la cocina, mientras servían un pastel comprado en una pastelería cara. Mis flores acabaron en un vaso de plástico, desplazadas por un centro de mesa exuberante de una floristería de lujo. «No tienes que ser tan educada, Sofía», dijo Laura a su hija cuando ella pidió otro trozo de mi pastel. «Tenemos postre de verdad, pequeños gestos, pequeñas heridas». Pero yo seguía enviando los cheques. Seguía cuidando las rosas que planté en su jardín. Seguía creyendo que el amor incondicional, tarde o temprano, se devuelve. Este año recogí las moras silvestres yo misma. El pastel estaba perfecto, las flores listas. Pero Laura no llamó para invitarme. Finalmente tomé el teléfono y la llamé yo. «Hola, mamá», respondió con prisa. «Estoy ocupada, dime rápido». «Solo quería saber a qué hora voy mañana. He hecho tu pastel favorito y pensaba llevar unas flores», dije intentando sonar ligera. Hubo silencio. Voces apagadas al fondo. Luego, con tono forzado, dijo: «Este año hacemos algo diferente. La madre de Sergio organiza un brunch exclusivo en su club. Solo familiares cercanos». «¿No soy familia cercana?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Laura suspiró. «No es personal, mamá. Es solo más fácil así. Los niños te llamarán luego». El mundo se encogió a mi alrededor. No era bienvenida. No era necesitada. «Entiendo», dije, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz
mientras algo dentro de mí se rompía. Colgó aliviada. Como si solo canceláramos un café, no como si me hubiera excluido del día que celebras a las madres. Dentro de casa, el silencio pesaba. El pastel seguía sobre la encimera, perfecto y sin destino. Las flores en un jarrón improvisado. Me senté en la cocina, sin fuerzas para llorar. Fue entonces cuando decidí que algo tenía que cambiar. Me levanté, fui al escritorio y saqué la carpeta con los documentos de la hipoteca. Todo estaba a mi nombre y al de ellos. Mi firma, mi garantía, mi dinero. Encendí el ordenador y entré a mi cuenta. Ahí estaba, la transferencia mensual programada que les permitía mantener esa casa. Sin pensarlo mucho, cancelé la transferencia. No lo hice desde el rencor. Fue una decisión fría, clara. Si no soy bienvenida como madre, tampoco como patrocinadora silenciosa. El lunes llamaría al abogado para iniciar los trámites legales que me desvincularan de esa propiedad. Ya no más sacrificios unilaterales. Esa noche, dormí con el corazón ligero, como si por fin me hubiera quitado un peso que llevaba 15 años cargando. El lunes amaneció soleado, pero yo tenía la determinación más firme que nunca. A las 9 en punto, llamé al despacho de Jorge Ramírez, el abogado que me ayudó tras la muerte de Antonio, y con la firma de la hipoteca de Laura y Sergio. Cuando me contestó su secretaria, no dudé. Dede etsu sin ser galel el recado, por favor. Quiero desvincularme por completo de la hipoteca y de la propiedad de mi hija. La mujer, discreta pero eficiente, tomó nota sin hacer preguntas. Pasaron 2 días hasta que Jorge me llamó de vuelta. Señora Vargas, entiendo perfectamente su decisión, dijo con ese tono neutral de los abogados. Revisé sus documentos. Usted tiene total derecho a salir de ese compromiso. Me explicó el proceso. Documentos, plazos, firmas. Nada complicado, pero sí definitivo. Mientras él hablaba, miraba por la ventana de mi cocina. En el jardín, las rosas que planté en el jardín de Laura florecían solas, como si recordaran que yo, alguna vez, cuidé su hogar. Colgué con Jorge y sentí una mezcla de alivio y temor. Sabía que esto traería consecuencias, pero también sabía que era justo. El viernes siguiente, el aviso de la cancelación llegó a casa de Laura y Sergio. La tormenta no tardó en llegar. El teléfono sonó pasadas las 6 de la tarde. Era Laura. No saludó, ni disimuló su enojo. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», soltó, con la voz cargada de furia. Sabía que este momento llegaría. Me senté en la butaca del salón. Respiré hondo y respondí con calma. No hice nada que no fuera consecuencia directa de tus decisiones, hija. Nos estás dejando sin casa. Sergio está desesperado. Dices que es consecuencia, pero suena a venganza. Es consecuencia de 15 años de indiferencia, aclaré. Me hiciste sentir invisible, Laura. Solo contaba cuando el dinero llegaba puntual a tu cuenta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su voz se quebró, pero no cedió en su tono desafiante. No puedes hacer esto. Es nuestro hogar. El de Sofía, el de Pablo, tus nietos. Mis nietos seguirán siendo mis nietos, vivan donde vivan. Y mi amor por ellos no depende de una hipoteca. Laura intentó culparme, manipularme, pero no me quebré. Cada palabra que decía reforzaba mi decisión. Esa misma noche recibí un mensaje de Sofía, mi nieta mayor. Un simple «te quiero, abuela», sin más explicaciones. Sonreí con tristeza y alivio. Puede que Laura y Sergio no lo entendieran, pero Sofía, ella empezaría a ver la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes, llamadas y reproches. Sergio me envió un correo educado pero frío, pidiéndome reconsiderar por el bien de la familia. No respondí. Laura publicó en redes sociales mensajes llenos de indirectas, hablando de traiciones familiares y madres que abandonan.
Mi vecina, Carmen, vino a mostrármelos indignada. «No les hagas caso», dijo. «Solo están buscando que caigas en su juego». Yo asentí, pero dolía. No lo voy a negar. La situación se agravó cuando la entidad bancaria envió el aviso oficial de la cancelación de mi aval. Laura y Sergio descubrieron que, sin mi garantía y mi dinero, no podrían sostener la hipoteca. Un domingo por la tarde, Sofía me llamó. Su voz temblaba. «Abuela, mamá dice que tendremos que vender la casa. Pablo llora todo el tiempo. Estoy muy asustada». El corazón se me encogió, pero me mantuve firme. «Cariño, pase lo que pase, yo estaré aquí. Nada de esto es culpa tuya ni de tu hermano. Y siempre podréis contar conmigo». Sofía suspiró, aliviada. Esa llamada fue la confirmación de que, aunque el proceso era doloroso, era necesario. No podía seguir sosteniendo un sistema que me anulaba. El final llegó rápido. La venta de la casa fue inevitable. Sergio, abatido, aceptó las condiciones del banco. Laura se mostraba altiva en apariencia, pero sus ojos la traicionaban. Estaba destrozada. Cuando se mudaron a un modesto piso en las afueras, no fui a ayudar. No por rencor, sino porque entendía que había límites que ya no pensaba cruzar. Mis nietos, sin embargo, seguían siendo mi prioridad. Sofía venía a merendar cada sábado. Pablo, a pesar de su corta edad, me pedía cuentos y juegos. Poco a poco, el rencor de Laura se fue diluyendo. Ella también tenía que adaptarse a su nueva realidad. Una tarde, mientras regaba mis plantas, la vi aparecer en el portal. Venía sola, sin excusas ni teatro. «¿Podemos hablar?», preguntó con la voz apagada. Asentí y le abrí la puerta de mi casa. Y simbólicamente, un resquicio en mi corazón. «No vengo a pedirte dinero», aclaró antes de que yo dijera nada. «Solo quiero entender. ¿Cómo llegamos a esto?». Le serví un té, y con la paciencia que me dio la vida, le conté todo. Mi sacrificio, mi decepción, mis límites. Laura escuchó. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad escuchó. No fue una reconciliación inmediata, pero fue un inicio. Las semanas siguientes fueron tranquilas, al menos en apariencia. Laura y yo no volvimos a tocar el tema de la casa, ni del dinero. Pero poco a poco, los sábados con mis nietos se hicieron rutina y las llamadas de Laura se volvieron más frecuentes. Sabía que la herida estaba lejos de cerrarse, pero también sabía que esta vez no pensaba sacrificar mi dignidad en el proceso. Un día, mientras paseaba por el parque con Pablo, me detuve a observarlo jugar. Su risa inocente, sus ojos brillantes. Recordé por qué había tomado esa decisión. No podía enseñarles a mis nietos que el amor incondicional significa permitir que te pisoteen. Tenía que ser ejemplo de respeto propio. El piso de Laura y Sergio era modesto, pero se notaba que habían comenzado a adaptarse. Sofía decoró su habitación con esmero. Pablo presumía su colección de juguetes. Y Laura, bueno, a su manera, también estaba cambiando. Empezó a trabajar en un pequeño estudio de decoración. Ya no vivían por encima de sus posibilidades. No todo estaba resuelto. No todo era perfecto. Pero al fin, por primera vez en muchos años, sentía que mi lugar en la familia era elegido, no impuesto por el dinero. Y eso, para mí, era la mayor victoria. La Navidad se acercaba y, contra todo pronóstico, Laura me invitó a su casa para decorar el árbol con los niños. Acepté, no por ella, sino por Sofía y Pablo. Y también porque sentía que, poco a poco, algo en ella se estaba ablandando. Cuando llegué, la situación era distinta a los años anteriores. No había lujos, ni grandes adornos comprados. Solo un árbol sencillo, adornos hechos a mano y muchas ganas de recuperar algo perdido. Sofía colgaba las bolas navideñas con cuidado.
Pablo intentaba ayudar, aunque más bien enredaba las luces. Laura me miró desde la cocina. Había un destello de vulnerabilidad en su mirada. «Gracias por venir, mamá», dijo en voz baja. «Sé que no lo hemos hecho bien». Me acerqué. Coloqué una mano sobre la suya. «Estamos aprendiendo, Laura. Todos cometemos errores. Lo importante es que queramos arreglarlos». Sergio llegó más tarde. Me saludó con educación, pero sin rencor. Había pasado el tiempo suficiente para que entendiera mi decisión, incluso si aún le dolía. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá podíamos reconstruir algo. Pero esta vez sería sobre bases sanas, no sobre silencios y sacrificios ocultos. Los meses pasaron y, aunque las heridas no desaparecieron, el ambiente entre nosotros se volvió más cordial. Seguía habiendo conversaciones incómodas, miradas llenas de cosas no dichas, pero también pequeños gestos de acercamiento. Laura empezó a venir a verme algunos domingos con excusas simples, que si unas recetas, que si consejos sobre jardinería. Nada grandioso, pero eran intentos. Por mi parte, también me di espacio para mí. Con el dinero que antes destinaba a la hipoteca de ellos, decidí hacer algo que nunca había hecho: viajar. Me apunté a un pequeño grupo de excursiones para jubilados. Visité los jardines de la Alhambra, pasé por la costa de Galicia, e incluso planeo ir a Roma el próximo otoño. Era la primera vez, en décadas, que mi dinero y mi tiempo me pertenecían. Sofía y Pablo lo sabían y se alegraban por mí. Les contaba mis aventuras, les traía pequeños recuerdos. Para ellos, su abuela ya no era solo la que ayuda. Era Isabel, su abuela, la que vivía, sentía y también aprendía. Un día, en una de esas visitas, Laura se quedó mirándome en silencio y dijo algo que nunca olvidaré. Supongo que tenía razón. Todos necesitamos aprender a valernos por nosotros mismos, aunque duela. Sonreí, porque a pesar de todo era cierto. El primer aniversario de aquel Día de la Madre llegó antes de lo que imaginé. Un año desde aquel «este año no eres bienvenida». Un año desde que decidí romper el ciclo de sacrificio y silencio. Esta vez no había brunchs exclusivos ni clubs elegantes. Laura organizó una comida sencilla en su piso. Me llamó sin rodeos y me pidió que fuera. «No sé si lo merezco», me dijo, «pero me gustaría que estuvieras». Fui, porque al final la familia no es perfecta, pero merece intentos honestos. Sofía y Pablo corrieron a abrazarme al llegar. Sergio, más relajado, me ofreció un café. Y Laura tenía los ojos húmedos, pero la mirada clara. En la mesa, entre platos caseros y risas tímidas, Laura sacó un paquete envuelto en papel sencillo. «Es para ti, mamá», dijo, nerviosa. Lo abrí. Dentro había un marco con una foto nuestra, de hace años, cuando Sofía y Pablo eran pequeños. Debajo, escrita a mano, una frase: «Gracias por enseñarme que el amor también significa poner límites». Me emocioné, porque al fin entendía. Y ese entendimiento, más que el dinero, más que cualquier sacrificio, era el regalo más valioso. La comida transcurrió entre recuerdos y confesiones sinceras. No todo se resolvió de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, hablábamos como familia. Antes de irme, Sofía me acompañó al portal. «Abuela», dijo bajando la voz, «mamá está cambiando, le cuesta, pero está intentando ser mejor». Le sonreí y acaricié su mejilla. «Lo sé, cielo, y yo también intento entenderla». Caminé de regreso a mi casa con el corazón más liviano. Me esperaba un jardín en flor, mis libros, mis proyectos y, sobre todo, la certeza de que no había perdido a mi familia. Solo había aprendido a vivirla desde el respeto mutuo. Ese día, por primera vez en muchos años,
No sentí la soledad disfrazada de sacrificio. Sentí paz. Y comprendí que a veces el mayor acto de amor es enseñar a los que más queremos a vivir, sin depender de nosotros. A amarse y respetarse sin condiciones escondidas. Porque al final, el verdadero hogar no son las paredes ni las hipotecas. Es el vínculo que elegimos construir.